Pero ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que vio un experto en seguridad estadounidense en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que lo obligó a grabar un video que, en cuestión de horas, le daría la vuelta al mundo, acumulando más de 8 millones de reproducciones? La verdad es que lo más impactante para él no fue el video en sí, sino los comentarios que llegaron de todos los rincones del planeta, de otros expertos como él, que decían en unísono: esos son movimientos de profesionales entrenados. ¿Por qué solo en México pueden alcanzar ese nivel? ¿Qué fue exactamente lo que grabó? ¿Y por qué dejó al mundo de la seguridad aeronáutica con la boca abierta? Quédense con nosotros, porque esta historia les va a erizar la piel. David Thompson no era un improvisado. Era un veterano con 25 años de servicio en la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la TSA. Un verdadero lobo de mar en un océano de protocolos y amenazas. Cada año, evaluaban más de 300 aeropuertos, y para este hombre que vivía entre salas de abordaje y filtros de seguridad, los aeropuertos eran su vida, su Biblia. Y en esa Biblia, el paraíso tenía un nombre: Hartsfield-Jackson, en Atlanta. Para él, no había debate. Era, sin lugar a dudas, el aeropuerto más seguro del mundo, un coloso por el que transitaban 100 millones de almas al año. David sentía un orgullo casi patriótico por esa monumental obra de la ingeniería de seguridad americana. Un sistema que, en su mente, era el pináculo de la protección. ¿El aeropuerto de México? Seguramente su seguridad es pura fachada, un simple teatro para cumplir con las apariencias, le había dicho a un colega con una sonrisa socarrona antes de su viaje. Creía tener la razón. El presupuesto de seguridad de Estados Unidos era 10, quizás 20 veces mayor que el de México. Para David, las cifras no mentían, eran el Evangelio. Pero su desdén, su profundo menosprecio, tenía raíces más amargas. El año anterior, en el aeropuerto de Frankfurt, había sufrido una humillación que aún le quemaba en la memoria. Un control de seguridad excesivo, casi paranoico, lo obligó a quitarse los zapatos, retrasándolo tanto que llegó 2 horas tarde a una reunión crucial. Sus protestas se estrellaron contra un muro de indiferencia burocrática. Los oficiales alemanes simplemente señalaban un manual como si fuera un escudo impenetrable. Los aeropuertos europeos son rígidos, cuadrados, incapaces de pensar fuera de su maldita caja, se repetía. Esa experiencia no hizo más que solidificar su creencia de que el modelo americano era el único válido. Así que, mientras el avión descendía hacia el Valle de México, una mueca de suficiencia se dibujaba en su rostro. En este viaje voy a demostrarles lo débil que es la seguridad mexicana, pensaba. Su misión era una supuesta colaboración técnica para implementar la tecnología de punta estadounidense en el nuevo y flamante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Un trabajo que consideraba un paseo por el parque. Los mexicanos solo saben de sonrisas y amabilidad, pero ignoran las amenazas reales, las que de verdad importan. Esa era la caricatura que tenía de México. En los rankings globales, Estados Unidos ocupaba el primer puesto en seguridad aérea. México, un modesto 7º lugar. Para David, esos números eran la realidad absoluta. Mientras escuchaba a la sobrecargo describir las bondades del nuevo aeropuerto, su expresión era de hielo. La amabilidad no detiene balas, la cortesía no detecta explosivos, murmuraba para sí. Lo único que importaba era la eliminación total, absoluta, del 100% de las amenazas. Con cada metro que el avión descendía, su complejo de superioridad se inflaba como un globo. Ya se imaginaba la escena, los directivos mexicanos, con sombreros imaginarios en la mano, inclinándose ante la abrumadora superioridad tecnológica del tío Sam. Lo que David no sabía, lo que ni en sus más salvajes sueños podía concebir, era que la realidad que estaba a punto de experimentar no solo haría añicos sus prejuicios, sino que demolería los cimientos de todo su conocimiento profesional. En el instante en que el avión tocó la pista del AIFA, comenzó la experiencia que cambiaría para siempre su visión del mundo. Desde el momento en que sus pies tocaron el suelo de la terminal, David sintió una extraña, casi imperceptible, punzada de disonancia. ¿Dónde está el caos?, se preguntó. Esperaba un bullicio desordenado, gente corriendo,
un descontrol organizado que había asociado con las imágenes de México en las noticias. En cambio, lo recibió un silencio casi solemne, un espacio amplio, impecablemente limpio y con una arquitectura moderna que lo dejó desconcertado. Levantó la vista y notó algo que solo un ojo entrenado como el suyo podía detectar. La disposición de las cámaras de vigilancia era perfecta, calculada con una precisión milimétrica. Cada ángulo muerto estaba cubierto. Bueno, es una terminal nueva, es normal que quieran lucirse, se dijo, tratando de racionalizar esa primera impresión. Mientras caminaba hacia el control de inmigración, sus ojos escaneaban cada detalle. En Atlanta, a esa misma hora, las filas serían interminables, una serpiente humana de viajeros cansados y frustrados. Pero aquí, en el AIFA, el flujo de pasajeros era sorprendentemente ágil, casi líquido. Debe ser que hay pocos vuelos, concluyó, aferrándose a sus prejuicios. Sin embargo, al llegar a los filtros migratorios, su visión del mundo comenzó a resquebrajarse. El sistema de reconocimiento facial operaba en un silencio casi fantasmal. No había anuncios estridentes ni luces parpadeantes. Era como si no estuviera allí. ¿Pero qué demonios es esto?, pensó, frunciendo el ceño. En Estados Unidos, aquello sería impensable. En los aeropuertos gringos, tu rostro es proyectado en una pantalla gigante, el sonido del escaneo es fuerte, intimidante. Es parte del show, de la demostración de poder. Pero el sistema de la IFA realizaba la autenticación en una fracción de segundo, sin que el pasajero apenas se diera cuenta. La idea lo ofendía. La seguridad que no se ve no sirve. No tiene efecto disuasorio, razonó desde la lógica de su escuela. Para él, la base de la seguridad estadounidense era la intimidación, el poder visible. Máquinas enormes, procedimientos estrictos, gritos y órdenes. Solo así, creía, se podía prevenir el crimen. Pero un desconcierto aún mayor lo esperaba. Camino a la zona de reclamo de equipaje, David, el hombre que conocía los aeropuertos como la palma de su mano, se perdió. Los señalamientos de la IFA, aunque estaban en varios idiomas, poseían una elegancia minimalista. Acostumbrado a los letreros gigantes y llamativos del estilo americano, el diseño sutil mexicano lo desorientó. Disculpe, ¿dónde está la zona de equipajes?, preguntó en inglés a un oficial de la Guardia Nacional que estaba cerca. El oficial, un joven de postura impecable, no hablaba un inglés perfecto, pero se esforzó por entender y responder con claridad. Lo que realmente dejó a David sin palabras fue lo que sucedió a continuación. Quizás al darse cuenta de que la explicación verbal no era suficiente, el oficial le hizo un gesto y comenzó a caminar. Señor, por favor, sígame. Yo lo llevo. No, no, no es necesario, de verdad, balbuceó David, completamente descolocado. En Estados Unidos, un agente de la TSA guiando personalmente a un pasajero sería un evento tan raro como un eclipse solar. El trabajo de un oficial se limita estrictamente a sus funciones asignadas. Cualquier servicio extra se considera una pérdida de tiempo y recursos, algo ineficiente. Pero el joven guardia mexicano le sonrió con una naturalidad pasmosa. Nuestra misión es que usted se sienta seguro y tranquilo en nuestro país, señor. Es un honor. Una emoción extraña, un calor que no entendía, comenzó a brotar en el pecho de David. Este joven no recibía nada a cambio, ninguna bonificación, ningún reconocimiento extra. ¿Por qué hacía esto? Era un acto que desafiaba la fría lógica del racionalismo estadounidense. Al llegar a la banda de equipaje, el oficial simplemente asintió con la cabeza, le deseó una buena estancia y se marchó. David se quedó allí, inmóvil, sintiendo una mezcla de confusión y una calidez que no había sentido en años. Sacudió la cabeza, tratando de volver a su personaje. No es momento para sentimentalismos. En el mundo de la seguridad, la eficiencia lo es todo, se reprendió a sí mismo. Mientras esperaba su maleta, intentó analizar el sistema de seguridad a su alrededor. ¿Todo el personal de este aeropuerto es así de amable?, le preguntó en inglés a un empresario mexicano que esperaba a su lado. El hombre lo miró como si la pregunta fuera absurda. Pues claro, amigo. Así somos.
El cliente es un invitado en nuestra casa, ¿no cree? Es lo normal. La confusión de David se profundizaba por momentos. Y entonces, justo en ese instante, una escena increíble se desplegó ante sus ojos, una que sería solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. Ya en su hotel, mientras revisaba los documentos para la reunión del día siguiente, el corazón de David dio un vuelco. No encontraba su iPad, el dispositivo que contenía toda la presentación, los datos cruciales, los esquemas técnicos. No puede ser, murmuró. Recordó haberla estado usando la noche anterior en una banca de la terminal de la IFA, mientras se cargaba. Un sudor frío recorrió su espalda. Vació su maletín, su mochila, revisó cada bolsillo. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de él. Esa reunión era la más importante de su carrera. Si lograba cerrar ese contrato, la dirección del departamento internacional de su empresa sería suya. Pero sin esa tableta, sin los datos confidenciales que contenía, estaba perdido. Maldita sea. Otra vez lo mismo que en Frankfurt. ¡Qué poca madre!, gritó en la soledad de su habitación. El fantasma de la pesadilla europea resurgía con violencia. Estaba seguro de lo que vendría, una burocracia inútil, empleados que se lavarían las manos, y al final, tendría que resignarse a su pérdida. Estaba convencido de que todos los aeropuertos fuera de Estados Unidos eran un nido de incompetencia y rateros. Seguro ya la vendieron en algún tianguis. A la mañana siguiente, con el estómago hecho un nudo, llamó a la oficina de objetos perdidos de la IFA. Busco una tableta importante. La dejé cargando anoche en una banca de la terminal, dijo con un tono que mezclaba desesperación y resignación. La voz al otro lado de la línea, una mujer con un tono calmado y profesional, escuchó atentamente su descripción. Entiendo, señor Thompson. Permítame verificar de inmediato. ¿Podría darme 20 minutos, por favor? David soltó una risa amarga. 20 minutos. En Estados Unidos, una consulta así podría tomar horas, incluso días. En México, seguramente tardarían semanas. Pero, para su total asombro, el teléfono sonó exactamente 15 minutos después. Señor Thompson, buenas noticias. Hemos encontrado su tableta. La voz de la empleada sonaba genuinamente aliviada. ¿De verdad?, preguntó David, incapaz de ocultar su sorpresa. Sí, señor. Un elemento de la policía aeroportuaria la encontró durante su rondín de anoche. La resguardamos de inmediato. Su cable de carga también está aquí. Cuando David llegó, corriendo, al aeropuerto, un oficial le entregó su iPad, cuidadosamente envuelto en una bolsa protectora. El dispositivo estaba impecable, y la batería estaba al 100%. La habían dejado cargando. Gracias, de verdad, me han salvado la vida, dijo con sincero agradecimiento. Pero las siguientes palabras del oficial lo dejaron completamente helado. De hecho, señor, estábamos a punto de coordinar la entrega en su hotel. Una disculpa por haberle hecho venir hasta acá con su agenda tan ocupada. El cerebro de David pareció sufrir un cortocircuito. Había perdido el dispositivo por su propio descuido, y no solo lo habían encontrado y cuidado, sino que ahora se disculpaban con él y, para colmo, pretendían llevárselo hasta su hotel. Eso era algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, ocurriría en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen todo esto por mí?, no pudo evitar preguntar. El oficial lo miró, un poco extrañado por la pregunta, y respondió con una sencillez aplastante. Señor, es un objeto importante de un pasajero que está bajo nuestro cuidado. Es nuestra responsabilidad devolvérselo. Además, no podemos simplemente ignorar a alguien que tiene un problema. Somos servidores públicos. Aquella extraña calidez volvió a invadir a David, más intensa que antes. Este hombre no tenía ninguna obligación. No había un beneficio económico, ninguna recompensa. ¿Por qué dedicar su tiempo y esfuerzo a un extraño? Nos da mucho gusto haberle podido ayudar, dijo el oficial, y su sonrisa era de un alivio tan genuino que parecía que el problema hubiera sido suyo.
pero el asombro de David no había terminado. Mientras caminaba por la terminal, ya con su iPad en mano, algo captó de nuevo su atención de experto. La distribución de los guardias. A primera vista, parecía aleatoria, pero desde su perspectiva profesional, cubrían cada centímetro de la terminal con una eficiencia visual perfecta. No era una coincidencia. Se detuvo y observó. Las cámaras en el techo, la ruta de los robots de vigilancia, el movimiento de los guardias humanos. Todo estaba perfectamente sincronizado, como una orquesta invisible interpretando una sinfonía de seguridad. Y lo más increíble era que los pasajeros no parecían notarlo en absoluto. La seguridad estadounidense se basaba en la ostentación para disuadir. La seguridad mexicana, al parecer, lograba su objetivo haciéndose invisible, preservando la comodidad y la paz mental del viajero. Así que este es el estilo mexicano, murmuró para sí mismo. Justo en ese momento, un anuncio resonó en la terminal, un mensaje en clave que la mayoría ignoraría. Atención personal, código azul. Código azul en terminal 2, tercer nivel. Los pasajeros no entendieron, pero David sí. Era la llamada de emergencia para un objeto sospechoso. Su instinto profesional se apoderó de él y caminó hacia el lugar. Al llegar a una zona de bancas en el tercer nivel de la terminal 2, ya había 5 miembros del personal reunidos. Pero no había pánico. Ni gritos. Se movían con una calma ensayada, con una precisión coreografiada. Señor, disculpe la molestia, ¿podría moverse hacia este lado, por favor?, decía un agente, guiando a los pasajeros cercanos con una sonrisa, explicando con paciencia mientras aseguraba un perímetro de 20 metros. No había ninguna actitud amenazante. Al mismo tiempo, otro oficial se colocó discretamente cerca del objeto sospechoso. David sintió un escalofrío. Era un escudo humano, preparado para contener la explosión en caso de que fuera real. Esto no era un simulacro. Era una respuesta real. Y entonces, ocurrió lo más asombroso. 3 minutos. Desde la alerta inicial hasta la llegada del equipo de explosivos del ejército mexicano, pasaron exactamente 3 minutos. Las unidades de bomberos y ambulancias llegaron simultáneamente. Por la experiencia de David, esa velocidad era sobrehumana. Incluso en Atlanta, el aeropuerto más seguro del mundo, una respuesta a un objeto sospechoso tomaba, como mínimo, 10 minutos. En México, en este aeropuerto del que se había burlado, habían desplegado un operativo completo en 3 minutos. ¿Cómo es posible?, le preguntó en inglés a un empleado del aeropuerto que estaba cerca. El empleado respondió con total naturalidad: en este aeropuerto, nuestro objetivo es tener una respuesta inicial para cualquier emergencia en menos de 3 minutos. Realizamos simulacros conjuntos con el Ejército, la Guardia Nacional, bomberos y servicios médicos constantemente. Al final, el objeto sospechoso resultó ser solo una maleta de cámara olvidada. Pero la respuesta del personal fue impecable de principio a fin. Cuando apareció el dueño, nervioso y apenado, un oficial, en lugar de reprenderlo, se disculpó por la alarma causada mientras revisaba el contenido con sumo cuidado. Lamentamos mucho la preocupación que le causamos. ¿Sería tan amable de permitirnos verificar el interior, por favor? No era una orden, era una solicitud de cooperación. David observó la escena, estupefacto. Seguridad y servicio al cliente, dos conceptos que él creía mutuamente excluyentes, aquí coexistían en perfecta armonía. En el taxi de camino a su reunión, David estaba sumido en sus pensamientos. Todo lo que había vivido en las últimas 24 horas desafiaba por completo su conocimiento profesional. El enfoque mexicano era diametralmente opuesto al estadounidense, que se basaba en la intimidación y la demostración de fuerza, y sin embargo, los resultados eran iguales o incluso superiores. ¿Habré estado ignorando algo fundamental todo este tiempo?, se preguntó. Pero rápidamente sacudió la cabeza, intentando reafirmar sus viejas creencias. No puedo dejarme llevar por las emociones. En seguridad, lo único que importa son los resultados, los datos duros. Se recompuso. En la reunión, voy a demostrar la superioridad de la tecnología americana,
se juró a sí mismo. Aún no sabía que lo que estaba a punto de presenciar destruiría por completo su concepto de lo que significaba ser un guardián de la seguridad. La reunión de negocios tomó un giro aún más extraño de lo que David podría haber anticipado. Su presentación fue impecable, una sinfonía de datos, gráficos y proyecciones de eficiencia. Los ejecutivos de la empresa de seguridad mexicana escuchaban con genuino interés. Con la implementación de nuestro nuevo sistema de vigilancia por inteligencia artificial, podemos aumentar la tasa de detección de amenazas en un 40% y reducir el personal humano en 2/3, afirmó con la confianza de quien sabe que tiene los números de su lado. Los mexicanos parecían impresionados por la eficiencia prometida, pero en la segunda mitad de la reunión, surgió una pregunta que lo desarmó. Una pregunta, señor Thompson. ¿Qué pasaría con los empleados que serían despedidos? David contuvo una sonrisa condescendiente. Es un negocio. Recortar las partes ineficientes es natural, es lo que impulsa el crecimiento de una empresa. Sin embargo, al ver los rostros de sus contrapartes, notó que una sombra de preocupación los cubría. Nosotros consideramos a nuestros empleados como parte de nuestra familia. No podemos simplemente desecharlos. David no podía comprenderlo. Involucrar las emociones en los negocios le parecía un absurdo, una debilidad. El sentimentalismo no mejora la calidad de la seguridad, pensó. Para estar a la altura de los estándares globales, la eficiencia era la única métrica que importaba. La reunión concluyó sin un acuerdo claro. Los mexicanos dijeron que lo considerarían, un eufemismo que David conocía bien y que significaba un no rotundo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el director de la empresa, un hombre llamado Javier Ramírez, le hizo una propuesta. Señor Thompson, si no le molesta, ¿le gustaría ver cuál es nuestra filosofía de seguridad en acción? Me gustaría invitarlo a un recorrido por el aeropuerto esta noche. La curiosidad pudo más que su orgullo, y David aceptó. A las 11 de la noche, se encontraba en el corazón de la seguridad de la IFA, el centro de comando, un área estrictamente prohibida para personal no autorizado. Este es nuestro cerebro de operaciones, explicó Javier. Una pared de monitores gigantes mostraba cada rincón del aeropuerto. Pero lo que sorprendió a David fue cómo funcionaba. Cuando la IA detectaba un comportamiento anómalo, no activaba una alarma automática. Primero, un operador humano revisaba la alerta, la analizaba con su propio juicio y, solo si lo consideraba necesario, enviaba una directiva a los guardias en el campo. Nunca dejamos la decisión final en manos de una máquina, dijo Javier, señalando una pantalla. Porque el juicio humano tiene algo que la IA nunca tendrá, calidez. David frunció el ceño. ¿Pero eso no reduce la eficiencia? Quizás, si solo miras los números, respondió Javier con una sonrisa amable. Pero nosotros no solo queremos proteger la seguridad física de nuestros pasajeros. También queremos proteger su tranquilidad, su paz mental. Esa frase resonó en la cabeza de David con la fuerza de un trueno. Luego, Javier lo llevó a observar la patrulla nocturna. A la 1 de la madrugada, la terminal estaba prácticamente desierta. Sin embargo, los guardias cumplían sus rondines con una precisión y una diligencia impecables, como si el aeropuerto estuviera a rebosar. ¿Por qué son tan meticulosos cuando no hay nadie mirándolos?, preguntó David, genuinamente intrigado. Un joven guardia se detuvo y le respondió, no a David, sino a Javier, pero con la intención de que el extranjero escuchara. Señor, no trabajamos pensando en si los pasajeros nos ven o no. Lo hacemos porque sentimos orgullo por nuestro trabajo. Pienso en las miles de familias que caminarán por este suelo mañana por la mañana, y sé que no puedo fallarles. Algo se clavó en el corazón de David. No era por eficiencia, no era por dinero. Era gente actuando por honor, por un profundo sentido de la responsabilidad. Era el espíritu artesanal, el amor por el oficio, algo que él sentía que se había perdido en la cultura corporativa de Estados Unidos. Pero la visión que vendría a continuación sería la que demolería por completo el último pilar de su arrogancia. A las 2 de la madrugada, llegaron a la zona de carga. Allí, Javier le mostró a David algo muy especial.
Esta es nuestra sala de transporte de animales vivos, dijo, abriendo una puerta. La temperatura y la humedad estaban perfectamente controladas. Lo que David vio dentro lo dejó sin aliento. Decenas de jaulas con perros y gatos estaban dispuestas de forma ordenada, como si fueran las habitaciones de un hotel de lujo. Un empleado iba de jaula en jaula, hablándoles en voz baja, cambiándoles el agua. Tranquilo, campeón. Ya falta poco para que veas a tu dueño. Eres un buen chico, sí que lo eres. Al escuchar la voz tierna y genuina de aquel trabajador, David sintió un nudo en la garganta. No son solo carga, logró preguntar con la voz entrecortada. Son carga, sí, respondió Javier. Pero también son la vida preciosa de alguien, son parte de una familia. Incluso en la oscuridad de la noche, cuando nadie nos ve, les damos el mejor cuidado posible. Así es como hacemos las cosas en México. Con el corazón. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. ¿Qué era la seguridad? ¿Qué era la eficiencia? ¿Qué significaba ser un profesional? De repente, en esa fría sala de carga, en medio de ladridos suaves y maullidos, todas las respuestas parecieron revelarse. Javier estaba equivocado, admitió David, con una humildad que nunca antes había sentido. La seguridad no está hecha para ser exhibida, sino para no ser sentida, ¿verdad? Y la eficiencia no se trata de recortar personal, sino de potenciar el valor de cada ser humano, ¿cierto? Javier sonrió. Me alegra que lo haya notado, amigo. No sé si nuestra forma de hacer las cosas es la correcta, pero lo que sí sé es que queremos cuidar tanto a nuestros pasajeros como a nuestros empleados. Y ese sentimiento, David, es sincero. El día de su regreso, David esperaba su vuelo en el AIFA con una tormenta de emociones en su interior. Una semana. Una sola semana en México había bastado para provocar un terremoto en sus convicciones. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, se detuvo. Y entonces, movido por un impulso, por su instinto profesional, sacó su teléfono móvil. Grabó la perfecta coordinación de los guardias. Grabó la honestidad de los trabajadores que limpiaban en lugares donde nadie los vería. Y, sobre todo, grabó los rostros de los pasajeros, relajados, sonrientes, en paz. Condensó todo eso en un video de apenas 10 segundos. El mundo tiene que ver esto, se dijo. Ya en el avión, abrió su teléfono y añadió un texto simple pero poderoso. He sido un experto en seguridad por 25 años. He visto aeropuertos en todo el mundo. Pero en el aeropuerto Felipe Ángeles de México, he vuelto a aprenderlo todo. Esto no es simplemente seguridad. Es una filosofía. En el momento en que pulsó publicar, la vida de David Thompson comenzó a cambiar para siempre. De vuelta en Los Ángeles, la respuesta fue inmediata y abrumadora. En 24 horas, el video superó el 1.000.000 de reproducciones. En una semana, había alcanzado los 8 millones. Los comentarios de expertos en seguridad de todo el planeta superaron con creces cualquier expectativa de David. Esta es la seguridad de la próxima generación. No se logra con intimidación, sino con armonía. Los mexicanos han logrado que la seguridad y la humanidad coexistan. Deberíamos aprender de ellos. He aprendido que la eficiencia no es reducir personal, sino maximizar el potencial humano. Pero los comentarios que más lo conmovieron fueron los de empleados de aeropuertos de otros países. A partir de mañana, voy a ser honesto incluso donde nadie me ve. Pondré la tranquilidad del pasajero como mi máxima prioridad. David estaba profundamente emocionado. Su experiencia estaba empezando a cambiar el mundo de la seguridad. Sin embargo, el cambio más grande ocurrió dentro de él. Su estilo de propuestas en la empresa se transformó radicalmente. Dejó de enfocarse únicamente en la eficiencia numérica y comenzó a diseñar soluciones centradas en las personas. Reforzar la seguridad es vital, pero creo que el honor y la moral de nuestros empleados son igual de importantes. ¿Por qué no buscamos una manera de lograr ambas cosas? Al principio, sus colegas se burlaban. ¿Qué te pasó en México, David? No pareces tú.
Pero, contra todo pronóstico, sus nuevas propuestas, las que respetaban el factor humano, fueron aceptadas por más clientes que nunca. Construyó relaciones de confianza a largo plazo, y la tasa de retención de clientes se disparó. 6 meses después, David fue ascendido a director del Departamento de Seguridad Internacional. Pero su mayor orgullo era otro. A raíz de su video, aeropuertos de todo el mundo comenzaron a implementar mejoras, un nuevo enfoque que fue bautizado como el estándar mexicano, elevando drásticamente los niveles de satisfacción de los pasajeros. David recibía mensajes de agradecimiento de todas partes. Gracias a su video, conocí la filosofía de seguridad de México. Ahora quiero visitar su país. Usted me enseñó lo que es el verdadero profesionalismo. Ahora, David visita México varias veces al año. Parte por negocios, pero sobre todo, para seguir aprendiendo. Hace unos días, en el AIFA, se reencontró con Javier Ramírez. Señor Thompson, bienvenido de nuevo a su casa, le dijo Javier, recordándolo perfectamente. Escuché que ese video suyo causó un gran revuelo en el mundo. ¡Qué vergüenza! Yo solo hice mi trabajo, algo muy normal. David le respondió desde lo más profundo de su corazón, Javier, lo que para ustedes es normal, cambió el mundo. La filosofía de la gente de México le ha dado esperanza a los expertos en seguridad de todo el planeta. Y yo espero poder ser uno de ustedes. Mientras caminaba por la terminal de la IFA, David se sintió invadido por una profunda gratitud. Se avergonzó de la arrogancia con la que había llegado un año atrás, pero al mismo tiempo, agradeció infinitamente la suerte de haberse encontrado con México. La eficiencia es importante, sí. Pero hay algo mucho más valioso. El respeto por el ser humano, el trabajar con el corazón. Esa es la única forma de conseguir una seguridad real. Esa fue la lección más importante que David aprendió en México. Y ahora, ha hecho de difundir esa lección por todo el mundo la misión de su vida. Una historia que comenzó con un simple video de 10 segundos, pero que hoy sigue escribiendo nuevos capítulos de esperanza en cada rincón del planeta. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta increíble historia? Los leemos en los